Mejor Hablemos. Muy buenas noches, bienvenidos, estamos ya en Mejor Hablemos, les saluda de nuevo Claudia Palacios. Hoy tenemos otro programa dedicado a los candidatos y a los partidos políticos que quieren ganar una curul en el Congreso cuando todos nosotros, ojalá todos ustedes y yo vayamos a votar el 11 de marzo. Empezamos con el partido de la U, señor senador Roy Barreras, bienvenido. Hola Claudia, muchas gracias, gracias por dejarnos entrar a sus casas, a sus televidentes. Bueno, tenemos 6 minutos y medio porque son 4 candidatos por programa. Vamos al grano. ¿Por qué la gente tiene que votar por los candidatos de la U, que es el partido de los ñoños que están en la cárcel por lo que hicieron? Los colombianos somos 50 millones de habitantes. Estoy seguro que a usted también le causa indignación cuando en un aeropuerto dicen, colombiano, Pablo Escobar. Claro, la mayoría de los colombianos son gente decente. Pablo Escobar, que es el peor criminal que ha dado esta tierra, también era colombiano. Lo mismo ocurre con un partido tan grande como el partido de la U, que son 2 millones de ciudadanos que acompañaron el proceso de paz. Cuando me pidieron que encabezara la lista del partido, que fuera el 1 de la U, le dieron un contenido y un mandato a esta campaña, la fuerza de la paz. Nosotros hicimos algo que vale la pena defender, paramos una guerra. Fuimos capaces de desarmar la guerrilla más grande y antigua de América Latina. Claudia, se salvaron 3.000 vidas al año y me parece que alguien tiene que ser juzgado por lo que ha hecho. Cada quien tendrá que responder y hay una ventaja en todos los partidos políticos, y dígame uno que no. Hay gente buena, regular y mala, pero los ciudadanos tendrán la oportunidad de escoger los mejores. Yo estoy orgulloso de lo que he hecho como parlamentario por el bien de la paz, por el bien de las víctimas, por el bien de Colombia. Yo sé que usted es el cabeza de lista, no el presidente del partido, no obstante, pues la influencia suya en el partido es indiscutible. Y le insisto en lo de los ñoños, si así fuera, no estaría la mitad de mi partido con el candidato Vargas Lleras. Bueno, ya vamos a hablar de eso, pero le insisto en lo de los ñoños, ¿por qué? Porque puede que ya no estén, pero tienen a su gente, o sea, tienen a sus sucesores. Me parece ¿Por bien. qué el partido Claudia, no saca la posibilidad de que esos votos de la ñoñomanía sigan ahí? Me parece bien, ¿y por qué no hacemos lo mismo con la heredera de Ashton en el Partido Liberal o con el Polo Democrático tenga la seguridad que eso lo vamos a preguntar en este o con el Partido Conservador que tiene? No, porque es que el problema es de la democracia colombiana. Ese análisis equivocado, perdóneme que le diga, lo que significa es una invitación a que los colombianos descrean de todos los partidos y por tanto de la democracia, y eso termina en populismos y en autoritarismos. No, al contrario, en todos los partidos políticos hay gente buena, regular y mala. Hay gente muy buena en el Partido Verde, gente muy buena en el Polo, gente muy buena en el Partido Liberal. El Partido Liberal me acompañó en todas las iniciativas de la paz. Bueno, pero el Partido Liberal, de manera que hay que escoger. Tantas pelas, que se dio la pela de apoyar el proceso de paz y de seguirlo apoyando a pesar de que políticamente en este momento no da votos. ¿Por qué no se dio la pela de sacar una lista de gente que no esté cuestionada en nada? Yo creo que Claudia va a tener que invitar al presidente del partido para que haga esa entrevista. Y cuando lo invite a él, no, yo sí quiero responder. Es que yo no soy el presidente del partido. No, yo lo sé y por eso lo Pero pues entonces cuando invite al presidente del partido le pregunta por las posibilidades del próximo Senado. Mire, hablemos de por qué usted sigue abanderando la lucha por la paz, a pesar de que no es algo que dé votos, a pesar de que cuando uno sale a la calle y las encuestas, por ejemplo, le preguntan a la gente qué le importa, la gente habla de educación, de empleo. No, lo de la paz ya le parece como que eso está ganado y va a salir adelante, o a los otros sencillamente que hay un partido que va a hacer trizas el acuerdo y ese no es el de ustedes. Entonces, ¿por qué seguir abanderando eso? Gracias por la pregunta. Porque aunque algunos dicen que la paz pasó de moda, inclusive 2 partidos que se amamantaron durante 7 años del gobierno y del discurso de la paz, el Partido Conservador, el Partido Cambio Radical, abandonaron de manera oportunista el barco de la paz ahora. Nosotros nos mantenemos en él por una razón clara: la paz salva vidas. Porque por supuesto que después de 52 años de la receta de la guerra, llevamos apenas 1 año en la receta de la paz. 3.000 vidas se salvaron el año pasado, solo salvar una valía la pena. Los soldados y policías que hoy están vivos merecen la pena haberlos defendido, pero además por una cosa más importante. El acuerdo de paz, Claudia, que yo firmé en La Habana no era para beneficiar a 7.000 guerrilleros. Claro que era para desarmar a los violentos, pero era sobre todo para beneficiar a 50 millones de colombianos y cambiarle el destino a Colombia, un destino de violencias por un destino en que podamos aprovechar las oportunidades de la paz. Lo interrumpo porque me queda 1 minuto y quiero terminar con lo siguiente. Mucha gente dice
dicen, no, pues es que el partido de la U se formó por Uribe, Uribe ya está en otro lado, le terminó sirviendo a Santos, pero como Santos ya es impopular, se empezaron a ir del partido, como usted bien lo dijo, otros para Cambio Radical, etcétera, etcétera. ¿Hay partido cuando no tienen ni candidato presidencial? ¿Se van a volver ustedes como el partido conservador sin vocación de poder, mirando a ver a quién apoyan para que después cuántos ministerios y cuántos cargos de esos? Yo le pedí a mi partido el aval para la presidencia, decidieron concentrarse en la elección parlamentaria, me pidieron ser el número 1 de la lista, lo hago con orgullo, con entusiasmo, pero además le digo esto, el partido de la U, que es un partido joven, que ha ganado todas las elecciones presidenciales, que volverá a ganar la elección parlamentaria, es el único que ha hecho el recorrido correcto. Nosotros, después del fracaso del Caguán con Pastrana, fuimos el partido capaz de devolverle la seguridad a Colombia, y había que hacerlo para poder, desde la fortaleza de las fuerzas militares, hacer la paz. Hicimos la paz, y ahora sabemos que la paz solo significa verdaderamente paz en los hogares, cuando signifique pan en la mesa, estudio para los estudiantes, trabajo para el jefe del hogar. No me vaya a decir que el voto es secreto, aunque yo sé que es así, pero pues usted es senador y tiene gente que lo sigue. ¿Por quién va a votar en primera vuelta? Yo espero que aquel que sea capaz de dos cosas: garantizar que la paz sea el Estado en todo el territorio y la paz en todos los hogares colombianos. Le anticipo una cosa, yo no descarto a nadie ni tampoco nos anticipamos a regalarle el voto a nadie. El candidato del partido de la U ya está escogido, se llama Messi. Mes y medio antes de la elección presidencial lo vamos a decidir, hasta que se comprometa con la paz en el territorio. Ese es el lenguaje de campaña, ¿no? Y voy con Roy. Voy con Roy, U1, la fuerza de la paz. Gracias, Roy. Muy Gracias amable. por la paliza. Ajena. Hasta luego. Ya Bueno, venimos chao. con otro candidato, otro partido político que aspira a tener curules en el Congreso. José Antonio Rocha es veedor del partido Opción Ciudadana y además va a ser la fórmula vicepresidencial del candidato a la presidencia, que todavía no ha sido inscrito, Ricardo Arias. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Claudia. ¿Cómo así que el partido, gracias, televidentes. cómo así que el partido, ya con tantos candidatos avanzados, marcando X o Y en las encuestas, va a presentar otro candidato presidencial? Sí, vamos a presentar un candidato a la presidencia de la República y el partido se presenta porque nosotros tenemos una estructura a nivel nacional representada en 865 concejales, 19 diputados, 54 alcaldes propios, 53 en alianza y unas gobernaciones también en alianzas. Me pongo en los zapatos de alguien que esté viendo... Sí, termino. ¿Y por qué nos vamos a presentar? Porque los candidatos que están actualmente, así sean muchos, no están proponiendo absolutamente nada. Están proponiendo solamente un maquillaje al establecimiento. Bueno, eso era lo que le quería decir. Me pongo en los zapatos de quienes están ahí y dicen, hombre, pero ya empezamos con 50, vamos como en 10. Imposible que no haya algo más bien a lo que ustedes puedan apoyar en vez de atomizar el voto. Sí, no, es que precisamente a quien apoyamos y no están proponiendo nada. ¿Qué es lo que ustedes proponen distinto a lo que están proponiendo los demás? Primero que todo, que estamos proponiendo una reforma estructural del Estado. Hoy ¿Eso en día, es una Asamblea Nacional Constituyente? Sí, señora, una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué? Porque hoy no tenemos, digamos que el establecimiento o el régimen presidencial cooptó al régimen legislativo y cooptó al judicial. Y ahí tenemos el fracaso que estamos viendo a nivel nacional y la inefectividad de los órganos legislativos y judiciales. Reformar el Estado a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Sí, porque es que, mire, Claudia, si queremos combatir la corrupción, usted escucha a todo el mundo hablar de que va a combatir la corrupción, tenemos que hacer una reforma profunda a la justicia. Lo primero que hay que hacer es independizar los órganos de vigilancia y control del Estado. Entonces, por ejemplo, les recuerdo a los televidentes el proceso con la elección del fiscal anterior. Todo el mundo sabía que el fiscal era Néstor Humberto Martínez. Sin embargo, el presidente de la República hizo el show de decirle a los abogados que tuvieran los requisitos, que se presentaran para que él los iba a entrevistar. ¿Qué pasó? Nada. El fiscal Néstor Humberto Martínez. Pero ¿qué sucede? En el Congreso de la República se escucha en los pasillos que al representante X le nombraron tantos representantes, tantos fiscales. El senador Velasco, por ejemplo, es muy famoso porque recuerden ustedes que en la época del fiscal Montealegre le cogieron una lista de 30 recomendados. Recuerde que el tiempo es corto, sí, me toca apurarlo. ¿Por qué? Entonces, ¿qué proponemos? Proponemos que el origen, que actualmente es el presidente de la República el que elige el fiscal, porque en la Constitución se dice que es la Corte Suprema de Justicia, pero el que envía la terna es el presidente. Entonces el que lo elige prácticamente es el presidente, él nombra a sus amigos en la terna. Entonces, ¿qué proponemos? Que los colegios de abogados postulen
a los candidatos a la Fiscalía con toda la serie de requisitos que pide la Constitución. Para ustedes poder sacar adelante eso, pues aparte de tener éxito con la candidatura presidencial que van a sumar a las que ya hay, necesitan llevar candidatos al Congreso. ¿Cuántos están presentando por el Partido Opción Ciudadana? Nosotros estamos presentando 95 aspirantes al Senado de la República. ¿Y aspiran a llegar a tener Aspiramos cuántos? a estar entre 8 y 9 senadores. Bueno, le voy a nombrar unos nombres que están cuestionados según el informe de la Fundación Paz y Reconciliación. William Rodríguez, Antonio José Correa, Fernando Gómez Baqui, Franklin Lozano, Doris Vega. ¿Por qué presentar personas que tengan cuestionamientos o investigaciones? No, el cuestionamiento lo hace la Fundación, porque una fundación, usted sabe que hace mucho rato, si uno cuestionara la Fundación, uno cuestionaría el origen de los directivos de la Fundación. ¿De dónde vienen los señores? Ahora, el informe es sesgado. La Constitución Nacional dice que las personas, todas tienen su derecho a ser respetada su dignidad. Ninguna de ellas está cuestionada por la justicia, están cuestionados solamente por ese organismo que usted acaba de mencionar, que viene de la izquierda. Bueno, que hablan de que heredan los votos, por ejemplo, del Negro Martínez, William Rodríguez Cabal. No, es que eso no es de que heredan. Aquí lo que se hereda ¿No se heredan votos? Aquí lo que se hereda, ¿qué es lo que se hereda? La presidencia de la República. ¿Quiénes han sido los presidenciales desde 1810 hasta la fecha? ¿Y dónde están los desfiles de siempre? Eso es lo que se hereda. Aquí en política cada uno tiene que hacer un esfuerzo. Por ejemplo, la senadora Doris Vega es una senadora respetable, una mujer que ha hecho una gran labor en el Congreso de la República, no está cuestionada. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, tengo ya nada más como 1 minuto y medio para que usted nos diga, aparte de esa reforma a la justicia, la Asamblea Nacional Constituyente que plantean, deme un proyecto que sea prioritario para el Partido Opción Ciudadana si logran sacar los candidatos que quieren, los congresistas que quieren. Son varios proyectos. Pero deme uno porque no nos alcanza. No nos alcanza el tiempo. La democratización del crédito. El sistema financiero no puede seguir teniendo utilidades obscenas, como las que tiene hoy en día. Cada 3 meses nos dicen que se ganaron 3.2 billones, 2.4 billones, a costilla de un pueblo pobre como el nuestro. ¿Y eso se hace cómo? Con una ley en el Congreso de la República. ¿Para que bajar las utilidades a los bancos? Para que empecemos a democratizar el crédito, recuerde. ¿Qué vamos a hacer? Fortalecer el Banco Agraria para prestarle no solamente a las comunidades, sino a los pequeños y medianos empresarios, incluso a los industriales, que hoy están entregando sus bienes en dación en pago. Hay casi 600.000 industriales y empresarios medianos y pequeños entregando en dación en pago sus viviendas, sus lotes, sus maquinarias y sus vehículos. Muchas gracias, don José Antonio Rocha, de Opción Ciudadana, futuro candidato a la vicepresidencia. Gracias, y yo invito a los oyentes para que nos respalden con su voto en las próximas elecciones. Seguimos en esta maratón hablando con los candidatos al Congreso de la República. Ahora nos acompaña Javier Sereno. Él es candidato al Senado por el movimiento Unión con Fortaleza. Nunca en su vida este movimiento había participado en elecciones a Congreso. De hecho, no existía hasta que la registraduría por firmas le dio ya la personería o el aval, mejor dicho. Bienvenido. Muchas gracias a toda la teleaudiencia. ¿Ustedes quiénes son? Nosotros somos un movimiento, un grupo significativo de las reservas activas, soldados del ejército, de las fuerzas militares, soldados profesionales, oficiales, suboficiales, policías, esposas de suboficiales. Que me llama la atención que hayan armado rancho aparte, como se dice, cuando entre el ramillete de candidatos a la presidencia que ustedes podrían apoyar y presentar listas al Congreso, con esos candidatos están pues personas que han sido muy cercanas a las fuerzas militares, como Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa, Marta Lucía Ramírez, exministra de la Defensa. ¿Por qué arman rancho aparte? Inicialmente, bueno, los soldados profesionales, lastimosamente hemos sido un poco discriminado dentro de la fuerza. Nos hemos preparado, hay abogados, ingenieros, diseñadores gráficos, y decidimos demostrarle al pueblo colombiano que nosotros las minorías también podemos, Recogieron 80.000 firmas, la registraduría les avaló 65.000, ¿verdad? Necesitaban 50.000 para ser reconocidos. 50.000 firmas. ¿Están presentando cuántos candidatos? En este momento hay 10 candidatos, 6 soldados profesionales, 4 mujeres, esposa de soldados. Hay una señora que es viuda, su esposo falleció en combate lastimosamente. Las otras 3 señoras son esposas de soldados profesionales, y el resto pues de soldados profesionales. ¿Qué proponen ustedes si llegan a ser elegidos? Nuestras políticas, primero pues
demostrar al pueblo colombiano que la minoría también puede llegar al Congreso de la República. Traemos ideas nuevas, el apoyo incondicional a las madres comunitarias, a las esposas, a las viudas, a las víctimas del conflicto que están siendo abandonadas, a los soldados profesionales en uso de buen retiro, a los militares en uso de buen retiro que están siendo abandonados por el Estado. ¿Cuál es el primer proyecto de ley que ustedes propondrán si son elegidos con la fuerza que esto requiere? Reestructurar la carrera del soldado profesional. Ese es uno de los objetivos principales, y el otro objetivo principal son las víctimas del conflicto. ¿Reestructurar la carrera del soldado profesional cómo? Para que se tenga en cuenta la carrera del soldado profesional, para que sea una carrera de verdad, para que el soldado dentro de la fuerza pueda ejercer las diferentes armas, como es la doctrina militar, artillería, infantería, para que se le pague al soldado una prima de especialista, una prima de actividad, que no está ganando esa prima, una prima de actividad. El soldado es activo, pero jamás gana una prima de actividad. Entonces, ese es nuestro primer proyecto, para que ese militar activo tenga ese beneficio. Me dice que la otra prioridad son las víctimas del conflicto, pero oyéndole la propuesta sobre soldados profesionales, se la he oído a otros candidatos, y de las víctimas del conflicto pues hablan todos los candidatos, independientemente desde qué lado del acuerdo de paz con las FARC estén. ¿Por qué no, vuelvo y le repito, digamos, sumar esfuerzos a una de esas otras fuerzas políticas ya consolidadas, y en vez de eso hacer este, no sé, movimiento quijotesco? Nosotros hemos vivido la guerra, tenemos las cicatrices de guerra en nuestro cuerpo, sabemos que es la guerra, tenemos claro que hemos vivido. Hay algunas personas que dicen defender la patria, defender las fuerzas militares, pero nunca han vivido la guerra, no tienen claro el objetivo, y cuando suben allá arriba, se olvidan de esa minoría, se olvidan de ese colombiano. Entonces, esa ha sido nuestra alianza, digamos, que entre nosotros, para poder nosotros solos defender y nosotros solo hacer un cambio en la historia, que es nuestro lema. ¿Se refiere a algún candidato o candidata en especial? No, hay muchos candidatos. Yo diría que la mayoría se olvida de la minoría, que somos nosotros los subordinados. Bueno, ya que tienen la experiencia de haber vivido la guerra, ¿qué propondrían o qué más bien apoyarían ustedes en el Congreso si son elegidos en materia de diálogos de paz con grupos al margen de la ley, desde el ELN, Clan del Golfo y todos esos que seguramente ustedes han combatido? Por supuesto, nosotros sabemos, como te dije, nosotros hemos vivido las cicatrices de la guerra, y hemos tenido esa experiencia en el campo de combate, y sabemos que la guerra no es una opción para Colombia, para el pueblo colombiano. Nosotros los colombianos estamos cansados de eso, y estamos interesados. ¿Qué propondrían? ¿Apoyarían diálogos? Apoyaríamos el proceso de paz, siempre y cuando los grupos al margen de la ley tienen que, digamos, que adecuarse a las políticas del Estado, no de pronto, digamos, que inventarse de pronto un proceso de paz ficticio para que ese grupo tenga un beneficio. No, tiene que adaptarse a las leyes de nuestro Congreso. Y ¿sí? Que vayan a la cárcel y que tienen que pagar por sus delitos, tienen que pagar por sus delitos porque los han cometido. Entonces tienen que pagar por eso. Por eso hay algunos militares que están detenidos, porque cometieron errores, cometieron esos delitos y están detenidos, tienen que pagar. En los temas de paz, guerra, conflicto, ¿ustedes son afines como a lo que propone el Centro Democrático? Pues no, nosotros estamos en el centro, estamos diciéndole a Colombia que traemos ideas nuevas, ideas claras, y queremos apoyar ese proceso, pero lo queremos hacer de una forma diferente, y queremos decirle que debe haber una reestructuración al proceso de paz por las víctimas del conflicto, por las víctimas, inclusive los militares que han sido víctimas del conflicto, que están detenidos en las cárceles. Don Javier Sereno, directivo del movimiento Unión con Fortaleza y candidato al Senado por ese movimiento, muchas gracias. Muchas gracias a usted y a toda la teleaudiencia. Unión con Fortaleza es un cambio para la historia. Apóyanos ese 11 de marzo y juntos cambiaremos la historia de nuestro país. Muchas gracias. Volvemos con Álvaro Argote, que es el presidente del Polo Democrático. Bueno, aquí muy contento con esta conversación que vamos a tener. Tienen ustedes actualmente 5 senadores y 2 representantes a la Cámara. Están presentando 50 candidatos al Senado y 18 a la Cámara.
18 en Bogotá. En Bogotá solamente. Tenemos más cámaras, ¿no? Sí, bueno. Y que las vamos a sacar elegidas. Bueno, y están aspirando a subir, aunque sea por lo menos una un curul senador más en el Senado, por lo menos cámara. vamos a subir con toda seguridad. ¿Cómo piensan o invitar a la gente a votar por ustedes? ¿Con qué argumento? Cuando digamos que uno pensaría que como la izquierda está tan atomizada, pues sí, es difícil sacar un senador más, un congresista más. Pero nosotros creemos que el país se ha enterado de que nosotros tenemos la mejor bancada. Ha sido calificada, ¿no?, como los mejores senadores: Robledo, Cepeda, Alexander, y en la Cámara Navas, Talero, Alirio. Han sido calificados no por nosotros, sino por esta comunidad que hay de periodistas, de parlamentarios. Son 2.000 los que califican cada año, y durante los últimos 6 años los senadores nuestros y los representantes, en el caso de Bogotá, vienen siendo rankeados como los primeros porque hacen un gran control político, sobre todo, ¿no? Sí, nosotros somos realistas en la política, no estamos diciéndole a la gente que nosotros vamos a presentar una serie de proyectos de ley para hacer unas grandes reformas, porque hoy no tenemos la mayoría. Pero el control político a la gestión de los gobiernos, el más destacado es el que hacemos nosotros. No obstante, y siendo esto muy importante, y qué bueno que lo puedan seguir haciendo, pues la labor de los congresistas es presentar proyectos de ley para hacer reformas de mayor o menor tamaño en el Estado. ¿A qué se comprometen en materia de reformas que ustedes quieran sacar adelante si son reelegidos? Bueno, nosotros no estamos solamente pensando en el Congreso, nosotros tenemos un candidato presidencial, que es Fajardo. Sí, con él queremos y vamos a competir para clasificar en la primera vuelta. Ya con el presidente de la República sí tenemos 5 políticas importantes. Una que es la de combatir la corrupción, como lo hemos venido haciendo desde el Congreso. Robledo es el campeón de eso en el Congreso de la República. 2, estimular el aparato productivo colombiano. Nosotros no podemos resolver problemas sociales de la gente si el aparato productivo colombiano no se fortalece, porque si no hay más empresa, pues no hay más trabajadores, no hay quien tribute, no se puede redistribuir. Sobre eso déjeme hacer una acotación, porque cuando se oye al líder más importante que tiene el partido, que creo que estamos de acuerdo en que es el senador Robledo, muchas personas no identifican a Robledo precisamente con esa posibilidad de estimular el aparato productivo colombiano, sino que les da un poquito de susto. De temor. Entonces uno sí quisiera entender en materia de desarrollo económico si hay pragmatismo dentro del polo democrático o no, si hay como... tampoco cuando se han medido en gobiernos ya el ejecutivo locales, tampoco es que hayan brillado por el desarrollo económico. Entonces uno dice, pero sí, ese partido sí le apuesta de verdad eso. Pues digamos que en las oportunidades que hemos tenido del gobierno regional más importante que tuvimos en Bogotá, el estímulo al aparato productivo en la capital de la República no fue como el punto central en ese periodo de gobierno. Yo no digo mentiras. El punto fundamental fueron las políticas sociales, y durante el gobierno de Lucho hicimos unas muy buenas políticas sociales en educación, en salud, que hoy se siguen reivindicando como las mejores políticas sociales que ha habido en Bogotá. Pero ya de cara a lo que es el país, nosotros somos convencidos, la gente nos estigmatiza pues frente a la propiedad privada, frente a la posibilidad de fortalecer la empresa nacional. Nosotros somos convencidos de eso, sin llegar a aislarnos pues del mundo global, ¿no?, en la economía. Pero los países más desarrollados del mundo, ¿qué es lo que hacen? Proteger su economía. Sí, los europeos, los Estados Unidos, protegen Colombia la economía. First, como diría Donald Trump si fuera de acá. Nosotros ¿Sí tenemos que proteger la economía nacional. ¿Sería un buen lema del pueblo democrático? Sí, ese es un compromiso, desarrollar la economía agraria, ¿no? Sí,
que sería la ventaja comparativa más grande que tiene el país. Con eso tendríamos no solo seguridad alimentaria interna, sino tendríamos exportación en una muy buena cantidad. Control político y una alternativa al desarrollo productivo diferente a la que ofrece el Polo Democrático. Me están diciendo por y acá la lucha contra la corrupción, ese es un punto sustancial. Político. Me están diciendo por acá que se acabó el tiempo. Don Álvaro Argote, muchas gracias. Bueno, a ustedes muchísimas gracias. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos en Mejor Hablemos. Recuerden, esta semana vamos a tener a todos, ya sean los presidentes de los partidos o los cabezas de lista, hablando de cuáles son sus propuestas si son elegidos congresistas este 11 de marzo. Así que acompáñennos y los dejamos como siempre con un adelanto de la caricatura que será publicada mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Esto fue Mejor Hablemos. Buenas noches. Mejor Hablemos.